Vamos a orar para comenzar nuestro estudio de la femenil. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre, porque tus bendiciones sabemos que son nuevas cada día, Señor. Gracias porque estamos con bien, gracias porque estamos con las personas que amamos, Señor. Gracias por tus misericordias y tus bendiciones. Señor, en este momento te pido que tomes control de los medios electrónicos, Señor, de la red social que estamos utilizando, Padre. Te pido que tomes mi pensamiento, que me escondas detrás de tu cruz, Señor, para que pueda dar a mis hermanas lo que tú necesitas que ellas reciban en su corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploro, con el perdón de mis pecados. Amén y amén. Muy bien, hermanas. Entonces, vamos a usar otra vez un poquito de Biblia. Hemos visto en las dos últimas clases unas aplicaciones ya más prácticas de las mujeres de la Biblia que hemos estado viendo. La primero que vimos fueron las iniquidades generacionales, como nuestras costumbres, nuestros pecados, nuestras formas de hacer las cosas que no son de manera correcta, cómo las transmitimos a nuestros hijos. Y también vimos cómo podemos llegar a tener idolatría en nuestro corazón y muchas veces ni siquiera lo podemos percibir. El día de hoy vamos a ver cómo podemos combatir esas iniquidades generacionales y esa idolatría espiritual en la cual podemos estar algunas de nosotras. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanas? La palabra de Dios es muy clara respecto a eso. Si por ahí me acompañan por favor a Josué 1:8 en sus Biblias, Josué 1:8, creo que todos nos lo sabemos de memoria. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios, hermanas? La palabra de Dios dice que tenemos una garantía de éxito en nuestras vidas si meditamos en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Cómo podemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche? Si me acompañan ahora, por favor, hermanas, a Proverbios capítulo 2, hermanas. Proverbios capítulo 2. Y vamos a leer ahí del versículo 1 al 11. Dice la palabra de Dios: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Y cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Muy bien, hermanas. Aquí nos está diciendo cómo podemos meditar en la palabra de Dios o cómo podemos injertarla en nuestros corazones. Ahorita les voy a explicar por qué vamos a utilizar la palabra injertar. Pero primero vamos a analizar lo que acabamos de leer, hermanas. Aquí podemos encontrar 5 puntos muy importantes. El primero nos dice: si recibiereis mis palabras. Entonces está hablando de que vamos a recibir la palabra de Dios, vamos a aceptar al verbo que nos da vida, vamos a leer la palabra de Dios diariamente, y en el momento en que la leemos va a haber palabras que nos van a llamar la atención, que van a llamar la atención de nuestro corazón, y es cuando decimos que Dios nos está hablando.
cuando decimos que logos, que es la letra, se convierte en rema, que viene a ser a cobrar vida, la palabra. Sabemos que la Biblia es el único libro que tiene vida, que da vida. ¿En dónde va a ir a parar esa palabra que estamos recibiendo? Va a ir a parar a nuestro espíritu, hermanas. El segundo punto que vemos aquí, donde dice, y mis mandamientos guardares, ¿sí? Ahí está hablando de que vamos a memorizar, que vamos a guardar la palabra de Dios. La única manera que tenemos nosotros para guardarla dentro de nosotros es memorizando la palabra. Entonces vamos a memorizarla, vamos a ponerla en nuestra mente. Ahí se refiere con eso en guardar sus mandamientos. El tercer punto, hermanas, viene en la parte donde dice, si inclinares tu corazón a la prudencia, en la parte final del versículo 2, si inclinares tu corazón a la prudencia. Aquí está hablando de que debemos de inclinar nuestro corazón. ¿Cómo inclinamos nuestro corazón a las cosas, hermanas? Cuando indagamos, cuando investigamos, cuando preguntamos, es la manera en que inclinamos nuestro corazón a las cosas. Entonces, en nuestro corazón, o nuestro corazón gobierna nuestra voluntad. El siguiente punto, hermana, es donde dice, si clamares a la inteligencia, en el versículo 3, ahí al principio, si clamares a la inteligencia. Ahí es cuando estamos hablando de meditar la palabra. Vamos a meditar en ella para que al momento que meditemos en ella pueda empezar a tomar control de nuestras emociones. El siguiente punto sería el punto 5. Estamos hablando en el versículo, en el 11, donde dice, la discreción te guardará. Ahí estamos hablando de obedecer la palabra. Ya la recibimos, la memorizamos, inclinamos nuestro corazón a ella, meditamos en ella para poder tener control de nuestras emociones. Salmos, busquemos por favor en sus Biblias, Salmos, capítulo 1, versículo 2 y 3. Salmos, capítulo 1, versículo 2 y 3. Vamos a ver varias recompensas que promete Dios al momento que meditamos, que injertamos su palabra en nuestro corazón. Ahí en el Salmo 1, versículo 2 y 3, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué promesa tenemos? ¿Qué recompensa tenemos por parte de Dios si meditamos en su palabra? Que todo lo que hagamos prosperará. Hermanas, acompáñenme a Salmo 119, allá adelantito, Salmo 119, versículos 99 y 100. Salmo 119, versículos 99 y 100. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? ¿Qué nos promete la palabra de Dios como recompensa? Que vamos a ser más sabios, incluso que nuestros maestros. Si me acompañan, por favor, ahí atrásito, en Salmo 119, versículos 97 y 98, que dicen, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Qué promesa obtenemos ahí? Que vamos a ser más sabios que todos nuestros enemigos. En Josué 1:8, lo acabamos de leer, hermanas, dice que la promesa de Dios ahí nos dice que disfrutaremos de éxito en nuestra vida, ¿sí? Dice que vamos a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Muy bien, hermanas, acompáñenme ahora y atrásito, Salmo 63. Salmo 63, les dije que íbamos a usar mucho la Biblia el día de hoy. Vamos a hacer que su palabra, logo, se nos convierta en rema.
Muy bien, Salmo 63 en el versículo 5 y 6 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Qué nos dice aquí? Que seremos llenos de gozo si meditamos en su palabra. Hermanas, acompáñenme a 1 de Timoteo 4:15. 1 de Timoteo 4:15. En 1 de Timoteo 4:15 nos dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Qué es lo que nos promete aquí, Señor? El Señor, que el éxito que tendremos en nuestra vida será evidente para todos. No sé si les ha pasado, hermanas, pero a veces hay personas que nos encuentran o platicamos con ellas y nos dicen: ¿cómo quisiera tener lo que tú tienes? Esa paz, esa sabiduría, esa felicidad, ese amor que tú tienes. Y todo eso nos lo da el Señor. Entonces aquí se cumple una promesa, una recompensa que nos da Dios en su palabra si meditamos en ella. Nuestro éxito, lo que nosotros tenemos en nuestra vida, va a ser evidente a los demás. Nos convertiremos en una luz para otras personas. Es cuando nuestra vida se convierte en un testimonio de la palabra de Dios. Si me acompañan, otra vez regresamos a Salmo 119. Salmo 119, versículos 9 y 11, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y en el 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué promesa encontramos aquí, hermanas? Que tendremos victoria sobre el pecado. Si nos deleitamos en la palabra de Dios, si nos deleitamos en Él, tendremos victoria sobre todo pecado. Acompáñenme ahí adelante, hermanas, en Proverbios 22. Proverbios capítulo 22, versículos 17, 18 y 21. Dice: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría, porque en cosas deliciosas, si las guardares porque es cosa deliciosa, si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Y en el 21 dice: para hacer saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. ¿Qué podemos encontrar aquí, hermanas? Que podemos dar un consejo sabio, basado en la palabra de Dios, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso, sino basado en la roca firme que es la palabra de Dios. Muy bien, hermanas, ¿cuál es la diferencia entonces entre meditar la palabra e injertar la palabra? Sí, hablamos de meditar cuando estamos pensando en ella, pensamos en ella, y de acuerdo a lo que acabamos de ver, cuando meditamos en ella, vamos a tener un control sobre nuestras emociones. Y cuando injertamos la palabra en nuestro corazón, ¿cuál es la diferencia? Ustedes no sé si recuerdan, a lo mejor con sus abuelitos, que hacían injertos de árboles. ¿Qué hacían? Agarraban de un árbol una ramita, iban y la plantaban en otro árbol. La ponían ahí con tierra, con un costalito, la humedecían y volvía y crecía el árbol. Y después ya tenían otro árbol. O a veces incluso dentro del mismo árbol original hacían un corte de la rama, ponían la tierra, la bolsa, y era de la manera en que tenían un nuevo árbol. Entonces, ¿por qué habla aquí de injertar la palabra en nuestro corazón? Porque si nosotros injertamos un segmento de la Escritura en nuestra alma y meditamos en ella, ¿sí?, finalmente vamos a producir un fruto rico, abundante, y va a ser un fruto espiritual de la palabra de Dios, de una porción de la Escritura. Por eso estamos hablando de que tenemos que injertar la Escritura en nuestro corazón para que de acuerdo a la Escritura podamos dar frutos. Muy bien, hermanas. Sí. ¿Cómo vamos a injertar o cómo vamos a estudiar, a meditar, a injertar la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo lo vamos a hacer?
Ustedes conocen las ovejas. Cuando las ovejas o los borreguitos andan en el pasto, ¿qué es lo que hacen? No sé si lo han visto. Empiezan a comerse la punta del pasto y lo van jalando hasta que lo arrancan y se comen también la raíz. Entonces nosotros igual, hermanas, para poder meditar, para poder injertar un pasaje de la Biblia en nuestro corazón, debemos de escarbar y llegar hasta la raíz para poder entender el significado, para obtener un mejor panorama y poder discernir cuál es el propósito de ese texto, cuál es la enseñanza que vamos a obtener de esa porción de la Escritura. Debemos de tener en cuenta los siguientes puntos. Debemos de entender como primer punto que toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo podemos ver, hermanas, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Si me acompañan ahí, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, toda la palabra que estudiemos, cualquier porción de la palabra que estudiemos, tenemos la seguridad y la confianza de que es inspirada por el Espíritu Santo. También debemos entender, hermanas, que toda palabra, toda porción de la Escritura es útil para instruirnos. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. También debemos de entender, hermanas, que Dios desea que entendamos, que hagamos nuestra su palabra. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo, aquí atrásito, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 2, 15? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Para poder usar bien la palabra de Dios, hermana, tenemos que entenderla, no nada más leerla. Tenemos que hacerla nuestra, tenemos que meditar en ella, tenemos que injertarla. También, hermanas, debemos entender que el que nos enseña que nos enseña la palabra, el que nos hace entenderla es el Espíritu Santo. Esto podemos verlo en 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. También, hermanas, tenemos que entender cuando meditamos en la palabra de Dios que es una fuente inagotable de conocimiento. Esto lo vemos en Romanos 11:33. Romanos 11:33. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. También, hermanas, tenemos que entender que nosotros no tenemos la mente de Dios. ¿Sí? Acuérdense que en el Señor, en Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo veíamos, hermanas, cuando vimos que podemos tener idolatría espiritual en el momento en que no estudiamos su palabra, que no buscamos su palabra, porque podemos hacernos un Dios a nuestra medida, a lo que nosotros creemos y no a lo que dice la palabra de Dios que es Él.
Entonces, sí, hermanas, no podemos decir que conocemos realmente al Dios vivo si no leemos todos los días su palabra, si no la meditamos, si no la hacemos nuestra, si no la injertamos en nuestro corazón. Hermanas, también tenemos que entender que debemos de dejar a un lado las ideas que nos han puesto otras personas, sobre todo del mundo, de lo que es Dios, porque como les decía, podemos caer en idolatría. Esto lo podemos confirmar en Colosenses 2:8, Colosenses 2:8, que dice la palabra de Dios ahí: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, hermanas, debemos de estar bien seguras, hermanas, debemos de estar leyendo diario su palabra, conociéndolo a Él, que Él nos hable a través de su palabra, no dejándonos engañar por lo que nuestro corazón quiere y desea o por lo que otros nos dicen. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanas, a qué inclinamos nuestro oído, porque a lo que inclinemos nuestro oído, a eso vamos a inclinar nuestro corazón. Y nuestro corazón, dijimos, que gobierna nuestra voluntad, lo que hacemos. Y si no hacemos lo correcto, si hacemos aquello a lo cual inclinamos nuestro oído y no es de la palabra de Dios, no vamos a poder ser testimonio de Él, no vamos a poder reflejarlo a Él. También, hermanas, tenemos que entender que Dios nos habla a través de su palabra. Esto lo vemos en Hebreos 2:1, donde dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Debemos de tener, hermanas, cuidado de saber que lo estamos escuchando a Él y que no estamos escuchando los rudimentos, las cosas que el mundo cree. Perdón, hermanas. Muy bien. ¿Cómo vamos a poder hacer todo esto de lo que hemos estado hablando ahorita? Vamos a poder hacerlo, hermanas, observando. ¿Observando qué, hermanas? Cuando leamos un pasaje de la Biblia, debemos de observar a quién iba dirigido. Si, por ejemplo, en las cartas paulinas, al principio, así como modo de introducción, dice a quién va dirigido, o sea, a los Gálatas, a los Corintios, y tenemos que saber, hermanas, qué momento estaban viviendo. Por ejemplo, sabemos que los corintios pues estaban practicando cosas que no había enseñado Pablo. Estaban cayendo en inmoralidad, estaban cayendo en pecado, estaban tomando las cosas no como Pablo les había enseñado. Si vamos a Santiago, hermanas, podemos ver ahí al inicio, si me acompañan ahí a Santiago, ¿sí? Dice, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Entonces, ¿a quién se está dirigiendo esta carta? Se está dirigiendo a los judíos creyentes que creyeron en el Señor Jesucristo, pero que estaban dispersos por la persecución que había habido contra ellos. Entonces, hay que observar, hermanas, a quién está dirigido y en qué momento histórico está dirigido a la parte de la escritura que estamos estudiando. Debemos de ver cuál es el sentir del escritor y ver el contexto de esa parte de la escritura, viendo los versículos anteriores y posteriores, porque si no vamos a sacar, como dice por ahí el dicho, un versículo o un texto lo sacamos de contexto. Entonces tenemos que verlo y ver de qué tema se está hablando. El tema del que se está hablando lo podemos ver en las escrituras. Siempre dice, por ejemplo, aquí en Santiago 1 dice salutación, antes del 2 dice la sabiduría que viene de Dios, entonces sabemos que esa parte está hablando de la sabiduría. Después viene en el versículo 12 soportando las pruebas. No todas las Biblias lo traen igual, hermanas, pero sí nos dan una idea de esa porción de la escritura de que está hablando. Y ya para poder darle una interpretación más fiel a la escritura, hermanas, debemos de utilizar armas que nos han dado personas que se han dedicado a estudiar más de la Biblia. Debemos de buscar la definición. En los versículos podemos distinguir alguna palabra clave del versículo y debemos de buscar qué quiere decir esa palabra en un diccionario normal.
no sé si se han fijado en los estudios que hemos estado llevando, pero por ejemplo les definí lo que era idolatría, les definí lo que era iniquidad, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Y después buscar de esas palabras clave que podemos encontrar en el versículo o en la porción de la escritura que estamos meditando, también buscar cuál es su definición bíblica. Para esto nos ayudan mucho los diccionarios bíblicos. Ahorita ya con las herramientas que llena el internet, hermanas, podemos encontrar muchos diccionarios bíblicos que están en línea, ¿sí? Y también es muy importante, hermanas, si tienen la oportunidad, yo se los recomiendo mucho que compren lo que viene siendo una concordancia. Yo me he acomodado mucho con lo que viene siendo la concordancia de Strong. Es un libro bastante gruesecito y ahorita anda alrededor de los 750, 800 pesos. En Amazon está bastante, es donde está un poquito más barata, yo lo he encontrado más barata. Y esta es la concordancia. ¿Para qué nos sirve la concordancia, hermana? La concordancia nos sirve para encontrar la palabra que se utilizó en el lenguaje original cuando se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento, hermanas, se escribió en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta y busquemos. Por ejemplo, hermanas, vamos a buscar, por ejemplo, lo de idolatría, ¿sí? Entonces aquí viene al principio, yo busco la palabra idolatría, ¿sí? Y me dice idolatría. La palabra como tal se menciona en 1 Samuel 15:23, en Ezequiel 11:18, 11:21, 23:49, en Hechos 17:18, 16, en 1 Corintios 10:14, en Gálatas 5:20, en Colosenses 3:5 y en 1 de Pedro 4:3. Ahí está la palabra tal cual como idolatría, pero aunque nosotros en el español diga idolatría, no es la misma palabra, ¿sí? Por ejemplo, en 1 de Samuel es diferente, es una palabra como que en el hebreo es diferente, y en 2 versículos de Ezequiel es otro tipo de palabra la que se utiliza, y en Ezequiel 23:49 es otra palabra. Idolatría tiene diferente traducción. Entonces sí es muy importante. A mí esta concordancia me ayudó mucho cuando le expliqué a mi mamá la cuestión del versículo que se basan mucho los católicos, de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré, es mi iglesia. Yo le mostré a mi mamá cómo en una Biblia en griego que conseguimos en una librería católica, para que no me dijera después que estaba arreglada, encontramos una Biblia en griego y vimos cómo la palabra Pedro y piedra era completamente diferente en el idioma original que era en el griego. Y utilicé la concordancia y le demostré cómo en una estamos hablando de piedra, de que era un nombre de una persona y que se refería a una piedra pequeña, y sobre esta piedra, la palabra piedra que estaba ahí en el griego hablaba sobre una piedra angular, una piedra principal, de acuerdo al griego original. Entonces, hermanas, esto nos sirve mucho. Incluso si algunas hay concordancias en línea, Strong también está en línea en el internet, y ojalá y pudieran darse el tiempo y la oportunidad y analizaran el versículo de cuando Jesús le pregunta a Pedro que si lo ama, que le pregunta 3 veces, y ahí van a ver cómo la respuesta de Pedro al momento que le dice yo te amo, en las 3 respuestas, en las 2 primeras, si mal no recuerdo, la palabra que utiliza en griego es una palabra muy diferente a la que utiliza la tercera vez. Ojalá se los dejo ahí de tarea para que lo busquen y busquen concordancia Strong en línea o concordancia bíblica en línea, y para que vean ahí la diferencia, como es muy interesante, porque en el español es la misma palabra y creemos que significa lo mismo en las 3 contestaciones, y van a ver ahí cómo no significa lo mismo. Muy bien.
Entonces, ya habiendo visto cuál es el significado original de la palabra, podemos ya irnos a ver las referencias cruzadas, que la mayoría de las Biblias las traen, hermanas. Las Biblias vienen los versículos, a veces algunas traen aquí en la parte de abajo, otros las traen en la parte del medio. Cuando hacen algún versículo que viene en algún otro libro, que hace referencia a algún otro libro de la Biblia. Y ya de ahí, si ustedes gustan, pueden irse, hermanas, también a ver lo que viene siendo el Matthew Henry, que es de los más utilizados, los comentarios bíblicos. Yo les sugiero que los comentarios bíblicos, hermanas, sean lo último que consulten, porque es muy bonito, hermanas, que el Señor le hable a uno, que el Señor le explique, le hable al corazón de uno lo que Él quiere poner en nuestra mente, hermanas. Y por último, hermanas, ya para terminar la clase, les pido que me acompañen a Hebreos 4:12. Hermanas, Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanas, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios transforma vidas, la palabra de Dios mueve nuestros corazones, cambia nuestros pensamientos. La palabra de Dios transforma todo lo que toca. Y qué mejor, hermanas, que no nada más nos toque, sino que le injertemos en nuestro corazón. También, hermanas, acompáñenme por favor a Santiago 1:21, allá adelantito. Santiago 1:21. Dice la palabra de Dios: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanas, recordemos que somos pecadores y que Cristo vino a salvarnos, vino a rescatar nuestras almas. ¿Cómo lo va a hacer, hermanas? Aquí lo dice el versículo: implantando la palabra en nuestro corazón. ¿Y cómo le podemos servir, hermanas? Solamente conociéndole. Es la única manera que podemos romper todas las iniquidades generacionales que podemos tener en nuestra familia. Solamente su palabra tiene el poder de cambiar nuestro corazón, de quitar todos los ídolos que nos hemos hecho en nuestro corazón, y su palabra es la única en la cual podemos deleitarnos, hermanas, para poder conocerlo a Él, que sea Él nuestra delicia, Él nuestra vida. Porque como se los he dicho varias veces, vida se trata de sus planes, de sus propósitos, y que nosotros aprendamos a ser un instrumento en sus manos, hermanas. Con esto, hermana, yo termino la clase y vamos a